vamos a comentar un poco más. Hoy vamos a llegar al año 1955. Realmente, pues, eso no es de mi tiempo. Eso no es de mi tiempo. Realmente llegamos a este año 1955. Si recordáis, yo nací en el 27, así que podéis hacer el cálculo más o menos para ver en qué época de la vida me encuentro en esta parte de mi testimonio. Pero os comento que, bueno, como os conté, ya el Señor me llevó a estudiar y de allí me preparó para el campo misionero y de allí salí a Ecuador ya con el corazón un poco roto porque quería servir al Señor por encima de todo, pero había dejado atrás a Betty. Elizabeth era su nombre completo, yo siempre la he llamado Betty, pero Dios también trajo a Betty a Ecuador y ahí nos casamos en los años anteriores. Así que, ¿qué pasa en esta etapa de mi vida? Bueno, íbamos trabajando entre los indios, los quichua, y el ministerio iba bien. Este año, que estoy comentando aquí, si no me falla la memoria, bauticé a 25 chicos. 25 chicos que habían confesado a Cristo como su Salvador y querían pasar por las aguas del bautismo. Yo estaba, contento no, más allá de contento, porque Dios estaba obrando y eso es lo que Dios me había preparado a mí para hacer con mi vida. Así que estaba ahí trabajando entre ellos y estaba sintiendo cada vez más que la semilla realmente ya estaba plantada. O sea, fíjate, en un año 25 chicos, vamos a imaginar si estos 25 chicos avanzan con el Señor, dentro de unos 10, 15 años tendría 25 predicadores que podrían salir por toda la jungla para llegar a otros indios que hablaban su idioma. Y decía yo, ¿y yo qué hago aquí? Es que sinceramente ellos ya han conocido la palabra. Igual tenía compañeros que me decían, Jim, tranquilo, de los 25 que has bautizado, no sabes si todos van a continuar con el Señor. Pero ese pensamiento era casi impensable para mí. ¿Quién no podría continuar con el Señor? Si es que el Señor lo había salvado, ¿cómo iban a echarse para atrás? Bueno, el ministerio iba bien. Me han dicho que cuando aprieto el botón ese, aparece otra cosa. Pero nosotros teníamos ideas de avanzar más allá. O sea, habíamos alcanzado, pues teníamos una buena base con los quichua, pero habíamos también escuchado de los jíbaros. Eso era una tribu que antes habían estado, los conocían como los cortadores de cabezas. Ellos tenían en su tribu, cabezas, esas cabezas que luego después las achicaban de alguna manera y las tenían como trofeos en su tribu. Pero el Evangelio había llegado a ellos y ellos habían aceptado el Evangelio y Dios estaba haciendo una gran obra entre ellos y estábamos contentísimos de ver esto. Pero también habíamos escuchado de otro grupo, los llamaban Auca, los Auca, y nadie había podido llegar a los Auca. Los del petrolero, o sea, estaba ahí Shell. ¿Conocéis Shell? ¿Tenéis Shell aquí en España? Bueno, la petrolera Shell, pues había estado ahí en la jungla y algunos de sus trabajadores habían tenido un encuentro con los Auca y no salió muy bien para los de Shell. Los mataron a todos. Eran salvajes. No había forma de llegar a ellos para razonar, para intercambiar. Y pensamos, el Evangelio podría hacer lo que nadie más puede hacer. Y si Dios abre la puerta para que vayamos nosotros a los Auca, sería una bendición. Bueno, aquí estoy yo, en esta etapa de mi vida, una vez más, con esta sonrisa mía, quizás un poco tonta. Pero bueno, yo estaba allí con la emoción. Bueno, ¿por qué tenía tanta emoción? Es que había nacido nuestra primera hija. Y no hay nada
no hay nada que se puede comparar a este momento. Es que cuando nació Valeria, era de repente ese momento en que sientes que tu corazón ha crecido tan grande que ya no cabe en el pecho. Vamos, era verla y decir, madre mía, lo que Dios nos ha dado. Pero tenía yo la sensación de que no podía distraerme de lo que Dios estaba haciendo en nuestra vida. Así que me costaba, pero sí, tenía que dejar a Betty y a Valeria en unas instantes, pero también llegamos al momento que pudimos trasladarnos como familia ahí a la selva para seguir el ministerio. Bueno, he puesto ese mapa para un poco hacer una idea. Aquí veis Shell Mera, este es el sitio donde la petrolera había establecido una base, y luego entrando en la jungla había un montón de pueblos, Shandía, Arajuno, y estos sitios ahí, pues nosotros habíamos ido ahí para trabajar con los indios, pero quedaba el tema pendiente, el tema de alcanzar a los Auca. Bueno, tengo otro mapa también que quizás nos ayuda a entender un poco el concepto de todas las tribus que había. Nosotros estábamos trabajando en esa zona donde veis que aquí abajo quichuas del oriente. Nosotros trabajábamos aquí intentando alcanzar esa zona donde sabíamos que estaban pues estas tribus que no conocían el Evangelio. Pero Dios no solamente aumentó mi familia, sino aumentó también nuestro equipo. Ahí estoy yo. Me reconocéis, ¿no? Me han puesto en el centro. Mira, qué honor. Aquí estoy yo, en el centro. Pues este es mi amigo Ed. ¿Recordáis que os conté de Ed? Que me abandonó. Se casó. Y aquí vuelve a unirse al equipo. En este lado es mi amigo Roger. Me han dicho que tenéis un Roger aquí, pero ese no es el mismo Roger. Aquí, este es mi amigo Pedro, Pete, que vino conmigo en el barco y viajamos juntos. ¿Recordáis nuestros calcetines? Y aquí, este es un hombre muy importante de nuestro equipo. Este se llamaba Natanael. Nadie decía Natanael, le llamaban Nate. Nate era sumamente importante para nosotros. ¿Sabéis por qué? Porque era piloto. Piloto, y eso era increíblemente importante, porque sin Nate no podríamos haber hecho ni la mitad de las cosas que hacíamos. Y yo estaba intentando ver cómo lo podría explicar, y luego recordé menos mal. Nate tenía una cámara. Ahora, estáis pensando un momento, estamos hablando de 1955. ¿Teníais cámaras? Por supuesto que teníamos cámaras. Hasta hacía imágenes en color. Que no se diga que éramos así atrasados o algo así. Bueno, quería mostraros un pequeño vídeo y vamos a ver qué tal funciona porque nos ha costado mucho llegar a proyectar este vídeo. Bueno, aquí está Nate con su avioneta. Su avioneta no era una gran cosa, pero vamos, lo que él hacía con esto, este hombre era un genio. Bien, vamos a ver si podemos ver este vídeo. No hay sonido en el vídeo, así que yo lo voy a narrar para que vayamos entendiendo lo que estamos viendo aquí. Bueno, estos son los indios con quien trabajábamos y bueno, quería poner sus imágenes para que veáis que son niños, igual que los niños que vosotros tenéis hoy en día. Bueno, aquí estamos, este es uno de mis compañeros que trabajaba con los niños, pero aquí está Nate y notáis que está preparando algo en su avioneta. Que es, pues son provisiones para nosotros que estábamos ahí en la jungla. Y ya veis que sobrevolaba una posición donde estábamos y dejaba caer el paracaídas con las provisiones. Ahora, tengo que decir, el hombre era un genio, pero precisamente el día que grabamos cayó el paracaídas en el árbol. Ya sabéis, siempre funciona así, ¿no? Si algo puede ir mal, ahí estoy yo subiendo la escalera, ya lo sé, tendría que haber puesto la escalera un poco más vertical,
casi me caigo, me mato, pero bueno. Esa es Betty, que está sacando toda la provisión que nos han enviado. Pero nosotros luego después estuvimos trabajando y preparamos una pista de aterrizaje. Esta es la primera vez que aterrizó Nate en nuestro pueblo, en las chuzas donde estábamos. Y ya veis que estábamos contentísimos de verlo. Y fíjate todo lo que nos trajo. Bueno, teníamos ahí provisión. Fue una bendición, como no podéis imaginar, esa avioneta. Ahora, Nate se dio cuenta de que muchas veces dejar caer un paracaídas estaba bien, pero también tenía cierto riesgo. Así que Nate inventó algo que incluso al final lo patentó y era el inventor de esto. Hacía una cosa que vais a ver aquí en un momento, pero él se dio cuenta que si coges una cuerda y lo coges así, empiezas a darle vueltas, al final hace un círculo, ¿verdad? Y en este lado, un punto fijo. Pues él dijo, ¿y si hago lo mismo, pero en vez de cogerlo, y si lo cojo al otro lado? Entonces, lo conectaba al avión y daba vueltas en el avión y el peso se quedaba en el centro. Entonces, puso incluso un teléfono ahí abajo. Entonces venía y él volaba en un círculo así grande y nosotros cogíamos el teléfono y hablábamos con la avioneta que estaba ahí arriba. Ya sé que vosotros igual, por lo que me han dicho, eso os parece como no podríais haber sencillamente llamado por móvil o algo así, pero es que no teníamos estos aparatos. Bueno, la primera vez que llegamos a hablar así con él fue como magia. Estamos ahí abajo en la tierra y estamos hablando con este hombre que está ahí arriba y le estamos diciendo todo lo que necesitamos. Pero esto llegó a ser muy importante. Ahora os explicaré por qué era tan importante en un segundo aquí. Un día, Nate hizo un descubrimiento fantástico. Estaba volviendo de un vuelo para poder llevar abastecimiento ahí a un pueblo, a una villa allí, y volviendo desde el aire vio esto. Ahora, puede que vosotros veáis esto y digáis, ¿y eso qué es? Porque es un descubrimiento tan... Ese es el pueblo de los Auca. Y tenéis que entender, es una selva enorme. Y esa gente además se movía de tiempo en tiempo, no se quedaban en un sitio fijo. Y encontrar eso era literalmente como encontrar una aguja en la paja. Es que era un milagro de Dios y lo vimos así. Lo vimos como Dios le ha llevado a Nate a ver este pueblo de los Auca. Y nosotros dijimos, si Dios le ha permitido encontrar esto, por algo será. Dios tiene un propósito en esto. Así que nosotros empezamos lo que llamamos Operación Auca. La Operación Auca era nuestro plan secreto y era un secreto que nosotros guardamos incluso con palabras así, con código, para que nadie nos entendiera. ¿Por qué? Porque estaba prohibido intentar hacer contacto con esta tribu. ¿Por qué? Porque hasta la fecha habían matado a todos los que habían tenido contacto con ellos. Pues teníamos como meta alcanzar esta tribu para Cristo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, escuchamos que había una chica, Dayuma. Esta chica no estaba donde estábamos nosotros, pero escuchamos de ella. Ella había crecido con los Auca. Ahora, tampoco era Auca ella, pero había crecido con ellos y en un momento se había escapado de ellos y estaba viviendo en otro pueblo. Y ahí, pues incluso había un misionero trabajando y nos había dicho, no, tenemos una chica que vivió entre los Auca y sabe su idioma. Bueno, os dije que yo muchas veces tenía tanta energía que era un poco como, bueno, vamos a ir a conocer a esta chica, tenemos que ir a conocer a esta chica. Y nos dijeron, para. O sea, tenemos que explicar lo que hacemos y todo, dar explicaciones a la misión, dónde vamos y tal,
¿Cómo vamos a explicar eso? Porque no estamos listos todavía para decir, vamos a intentar hacer contacto con los Auca. Así que digo, bueno, nada, que vamos a hacer reuniones especiales en este pueblo, vamos a ir a predicar. Y cuando no estamos predicando, vamos a buscar a esta chica y vamos a pedirle que nos ponga frases en su idioma, que lo apuntemos, que nos dé clases y vamos a aprender cosas para que podamos alcanzar a los Auca. Bueno, fuimos al pueblo y aquí os tengo que admitir que al final no predicamos. No predicamos, pero bueno, teníamos buena excusa. Resulta que llegamos y estamos por empezar la reunión y nos dicen que un niño ha desaparecido. Estaba bañándose en la piscina municipal. Se entiende que estamos hablando del río. Y había desaparecido en el río. Y todo el pueblo se fue para el río para buscar al niño. Yo, sinceramente, pensaba que íbamos a sacar un cuerpo, pero encontramos al niño. Menos mal que lo encontramos. Tenía una boa, ¿sabéis lo que es una boa, no? Tenía una boa que lo había comido hasta la cintura. Y la pobre serpiente había intentado comer algo más grande de lo que podía tragar. Así que la serpiente no podía continuar más allá de la pierna y por lo tanto nosotros llegamos, pudimos salvar al niño, pero entre pitos y flautas no se predicó esta tarde. En fin, esa es la historia. Pero sí que pudimos hablar con Dayuma. Y empezamos a apuntar frases como, somos tus amigos, queremos conoceros, no queremos hacer daño, queremos ayudar. Pues teníamos nuestras frases. Bueno, yo quizás más que mis compañeros. Yo tenía las tarjetas estas y las repasaba. Las estaba repasando las 24 horas al día, parece. Yo dormía con esas frases en la mente. Es que era una cosa que los demás un poco me decían, Jim, tranquilo, que tampoco es cuestión, son 4 frases, que no nos agobies todos los días. Pero es que les corregía porque lo decían mal. Es que se notaba que lo decían mal y ahí diciéndoles, por favor, chicos, si vamos a poder alcanzar a esta tribu, lo tenemos que hacer bien. Y con esto iniciamos lo que llamamos la Operación AUCA. El primer paso era establecer un contacto amistoso indirecto, para luego después poder tener un contacto directo con ellos, para poder aprender su idioma y predicarles el Evangelio de Cristo. Bueno, igual miras el primer punto del plan y preguntas, ¿y esto cómo se hace? ¿Cómo se hace en medio de la selva un contacto indirecto? ¿Recordáis lo que había comentado de mi amigo Nate y su avioneta? Y si, en vez de poner un teléfono al final de la cuerda, que al final no nos va a ayudar porque esa gente no ha visto un teléfono en su vida, y aunque supieran descolgar, por lo que nos digan, tampoco lo vamos a entender. Pero ¿qué si ponemos una cesta y ponemos un par de regalos? ¿Recordáis que mientras la avioneta daba círculos así, ahí en el centro eso se quedaba fijo, quieto? Así que nosotros lo hicimos, como si hubiéramos tenido un helicóptero ahí parado encima de ellos y bajamos una cesta para los AUCA. Fuimos al lugar donde los había visto Nate y ahí eso ilustra un poco lo que estaba pasando. Estaba volando en círculos sobre ese pueblo y se bajaba esa cesta pues les mandamos un hacha, les mandamos pues unas cosas de color, lo que pensamos que a lo mejor les podría interesar. Lo mandamos como un regalo. Y todo tiempo yo estaba ahí arriba gritando, ¡somos amigos! ¡Queremos ayudaros! Claro, lo tuve que hacer yo porque los otros pronunciaban mal la mitad de las veces. Bueno, tengo que decir todas las cosas. Luego, años después, pues resulta que esta chica, se me olvidó su nombre, resulta que había vivido entre los AUCA, pero nunca había dominado su idioma.
así que resulta que todo lo que nos había enseñado, igual tampoco nos entendían cuando lo gritábamos. Pero en fin, esas son las cosas que os cuento como anécdotas de la historia. El caso es que nosotros sobrevolamos y dejamos caer regalos para ellos. Al principio no querían salir de su casa, de su edificación ahí, porque tenían miedo. Pero después de varias vueltas, salió uno, un poco tímidamente, se acercó ahí a la cesta y al ver que había cosas que le parecían interesantes, sacó de ahí y entró otra vez. Y estábamos justo por recoger la cesta cuando notamos que salía otra vez de su casa y traía algo en las manos y lo puso dentro de la cesta. No podíamos creer lo que estábamos viendo. Es que nosotros habíamos logrado dar un regalo a los Auca y los Auca nos habían regalado a nosotros algo de vuelta. Bueno, cuando nosotros lo cogimos, yo tenía el corazón a 200 por minuto. Estaba allí, digo, nos han regalado. Esto ha ido mucho mejor de lo que jamás podría haber imaginado. ¿Qué fue lo que nos dieron? Bueno, ahí veis a Nate. Ya veis el invento que él tenía, que realmente lo había sacado de la cocina de su esposa y de hecho no pidió permiso entre nosotros, ¿vale? Y tiene ahí en la mano lo que los Auca habían enviado para nosotros. Y ahí lo veis un poco más de cerca. Había como unas cosas que, bueno, para que lo entendáis, es un poco como peine, aunque no lo usaban para peinarse, sino para adornar un poco el pelo. Y luego después otra cosa más ahí. Nosotros volvimos varias veces más y se repitió esa misma escena. Aquí nos veis, soy yo con Pete y con Ed, y nos veis con un loro. El loro vino de los Auca. Pues pusieron dentro de la cesta ese loro y nosotros pues lo tuvimos como mascota. Es un regalo que habíamos recibido de ellos. Y todo nos lleva a poder avanzar en ese plan que teníamos para alcanzar esa tribu para Cristo. ¿Recordáis? El primer paso era un contacto indirecto. Lo logramos mediante la avioneta, ese contacto indirecto, y toda señalaba a que ese contacto indirecto había ido fantásticamente. Nos estaban dando regalos y nosotros dándoles regalos. Así que nos llevó a avanzar hacia el segundo punto del plan, establecer un contacto directo, amistoso. Nate había estado volando y a unos pocos kilómetros de lo que era ese... Es que ni sé cómo llamarlo. ¿Cómo lo llamo? Bueno, de donde vivía la... chozas. Bien, es lo que había dicho, pues sigo diciendo eso. Donde estaban las chozas de los Auca, había un pequeño sitio en el río donde había arena. Y Nate dice, chicos, yo creo que puedo aterrizar mi avioneta allí. Bueno, ahí veis la avioneta en la arena, así que podéis suponer que lo logramos. Pero os quiero mostrar una película del momento en que aterrizaba para que veáis un poco lo grande que era lograr hacer esto. Bueno, nos establecimos ahí. Lo llamamos Palm Beach, porque teníamos que tener pues un nombre en código para poder hablar de esto sin despertar pues pensamientos entre los demás. Palm Beach es una playa famosa en California y bueno, nosotros pues hablábamos de esta playa, que no era playa para nada, pero bueno, era nuestra forma de comunicarnos. Y nosotros fuimos ahí finales del año 1955. Y nosotros, bueno, aquí ya veis yo creo que este es Pete, que lleva en la cabeza, uno de los regalos de los Auca. Queríamos que cuando nos vieran, llevando lo que nos habían regalado. Eso está claro, ¿no? O sea, para que vean que, oye, apreciamos lo que nos han dado. Y ahí, pues salíamos
Y muchas veces teníamos la sensación de que ahí en la selva había gente. No es que no podíamos ver a nadie. Ellos eran expertos en esconderse y moverse por la selva, pero había momentos que escuchábamos algo y están. Claro, tenéis que entender, no íbamos a ir hasta donde vivían ellos. A lo mejor pues pensarían que estuviéramos invadiendo a sus esposas, sus hijos. Pues ellos ya sabían dónde estábamos nosotros porque habíamos pues bajado una especie de plano para que vieran dónde estábamos nosotros. Y dijimos, bueno, ya vendrán ellos a nosotros y así no habrá confrontación, así podremos hablar. Pero bueno, cada vez que escuchábamos un ruido, uno saltaba, ¡somos amigos! ¡Hemos venido para ayudar! ¡Queremos ser amigos! Y bueno, así gritábamos. Bueno, a veces sospecho que no había nadie. Sospecho que igual era un jaguar o cualquier animal de la selva. Y bueno, ahí nosotros gritando. En fin, es lo que hacíamos. Pero el 6 de enero, ¿qué fecha? 6 de enero de 1956, a las 11:15 de la mañana, ocurrió un milagro. Estábamos allí, llevábamos ya varios días con nuestro plan. Por cierto, bueno, ahora tengo el vídeo que os voy a mostrar. Y de la selva salió un chico y 2 chicas. 3 de los Auca salieron de la selva. Al chico le pusimos por nombre George. Teníamos que ponerle algún nombre y desde luego no sabíamos cómo preguntarle, ¿cómo te llamas? Así que bueno, pues por falta de nombre le pusimos George. Y George venía y hablamos con él. Pues a las 2 chicas también le pusimos nombre. A la chica más joven, la chica mayor, se quedó poco tiempo y se marchó, desapareció en la selva otra vez. A la más joven que se quedó la pusimos Dalila. La verdad es que por la ropa que llevaba, Dalila parecía un nombre adecuado. En fin, no os explico más. Pero Dalila y George se quedaron varias horas con nosotros. Y pudimos estar con ellos, pues mostrarles lo que era esta avioneta que habían visto dando vueltas por encima de sus casas. Intentamos mostrarles que éramos amigos y la verdad es que todo el contacto aquel día era un contacto tan normal. Vamos, esos no eran matones, esos no eran pues salvajes, eran personas como tú y yo, personas para los cuales Cristo había muerto y nosotros nos quedamos aquella tarde solamente con el deseo de poder aprender su idioma para poder explicarles el precioso Evangelio de Cristo. Bueno, aquí ya me ve, ese es Nate que está con George y ya veis que habíamos hecho como maqueta de la avioneta. Os explicaré por qué hicimos esa maqueta. Aquí estoy yo. Bueno, yo me quité la camisa porque digo, no quiero que piensen que somos raros, que vean que tenemos exactamente el mismo cuerpo que ellos. Bueno, con la camisa era suficiente, no hacía falta más. En fin, ahí estamos con George y al otro lado me parece que este es Roger y pues hablamos. Llegamos incluso, Nate dice, ¿y si llevamos a George y le damos una vuelta en la avioneta? Yo no estaba muy seguro del tema, porque yo imaginando que llega allí, empieza a vomitar o cualquier cosa de estas, pero en fin, lo hicimos. Y George salió en la avioneta, él vio sus casas desde el aire, volvimos y parecía que estaba contento el hombre de esa visita. Bueno, aquí tengo un vídeo muy corto. Esas son imágenes. Esa es Palm Beach, esa es la playa donde Nate aterrizaba su avioneta. Ahora, vais a ver desde el suelo cómo aterrizaba. Aquí viene, pista de aterrizaje, sobra sitio, por supuesto, y lo pone en el suelo y ya está.
os digo, Nate era una máquina, era increíble. Aquí está su esposa, ella es la que llevaba toda la operación desde casa, viendo todo lo que necesitábamos. Aquí estamos descargando la avioneta con todo lo que necesitábamos y haciendo nosotros, pues, un lugar en un árbol. Tenéis que entender, entendíamos los riesgos que nosotros estábamos enfrentando aquí. Bueno, aquí estamos en los días esperando a los AUCA. Por cierto, teníamos ahí en el árbol que podíamos subir, podíamos luego después recoger la escalera para que nadie pudiera subir, y teníamos incluso escopetas y pistolas. Nosotros teníamos claro que no los queríamos usar, pero los teníamos por si a la fuerza tuviéramos que usarlos. Aquí estoy bebiendo de un vaso y aquí está Pi, que bebe directamente de la jarra. Ahí estamos arriba en el árbol y comunicando con la esposa de Nate. Quiero terminar con otra frase que escribió en mi diario durante estos momentos. Escribí lo siguiente: la voluntad de Dios es siempre más grande que lo que imaginamos, pero hemos de creer que cualquier cosa que podría conllevar es buena, aceptable y perfecta. ¿Sabéis dónde estaba leyendo en mi Biblia? Ahí ese enero de 1956 estaba en la carta a los romanos. Para que comprobéis que la voluntad de Dios es buena, aceptable y perfecta. Dios estaba abriendo la puerta delante de nosotros y sabíamos que su voluntad era buena, agradable y perfecta. Y vamos a dejar el tema allí hasta el día de mañana. Padre Santo, tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Perdónanos por creer la mentira de Satanás que nos llevaría a pensar que tu voluntad de alguna forma sería algo terrible. Pero gracias por esa verdad que revelas en tu palabra y la verdad que hemos experimentado, hemos visto como tu voluntad es preciosa para tus hijos. Señor, pido por estos jóvenes que busquen de todo corazón hacer tu voluntad. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén.